Bueno, ¿tuviste algún avance? Eh, ¿Cómo estás? sí, o sea, vengo avanzando a la espera, bueno, como siempre, de correcciones. Eh, lo que quería consultarte es por la fecha que pusieron en el último mail que mandaron, que sería el miércoles próximo a Sí, entrega del plan completo. exacto. ¿Esto es sujeto a correcciones posteriores o ya debería ser el plan como tiene que quedar? No, no, por supuesto esa entrega nosotros la corregimos y sobre eso va a haber seguramente una mejora. Vieron que, a ver, corregir es un término que siempre se liga a está bien o está mal. En realidad haremos nuestros aportes y sugerencias y las mejoras que surjan a partir de eso va a ser el plan finalizado. Pero sí, eh, el punto de la entrega final para el miércoles que viene es clave porque el miércoles con el desarrollo de las herramientas teórico-conceptuales y hoy con el desarrollo de diseño metodológico ya el plan está completo. Digo, no hay otra cosa que agregar. Entonces ya con todo lo trabajado más estos dos inputs de esta semana, ya todos los puntos del plan están desarrollados. Si quieren vamos a arrancar directamente y cualquier cosa me van diciendo, pero voy a poner solamente un esquema para guiar una exposición, pero lo vamos desarrollando. El diseño metodológico es, como todo en el plan, un adelanto, ¿sí? Así como en el plan las herramientas teórico-conceptuales serán un adelanto de lo que después va a ser el marco teórico, en el caso de el diseño metodológico es un adelanto de lo que después también se va a explicar en la parte de metodología del DIF, en cualquiera de sus opciones, investigación, producción o reflexión de prácticas. Entonces, van a ver que en el texto que está preparado para la clase de hoy, que ya está visible en el aula web, hay una explicación sobre la metodología en general y la distinción principal que nosotros vamos a ver ahora, que es entre método y técnicas. Porque en el punto del plan de diseño metodológico, al menos hay que sugerir alguna herramienta, alguna técnica con la que trabajaríamos, ¿no? Y ahora vamos a ver ejemplos. Pero bueno, ese texto es bastante orientativo, es uno de los más nuevos que tiene la cátedra y lo escribimos con Fer Palazzolo hace muy poquito. Y ahí tiene un montón de ejemplos y experiencias del seminario, del taller que estamos haciendo. Así que es como muy cercano para que lo tengan en cuenta para revisarlo. Hay grandes autores que tomamos o con tradición, digamos, en las ciencias sociales, como Marradi, por ejemplo, que describe el método como una producción de conocimiento y como algo a construir, como todo lo que estamos viendo en el plan. Y otros autores como Guber, por ejemplo, la antropóloga argentina, lo describe como una guía de procedimientos, es decir, algo en lo cual uno se puede basar para trabajar, pero que no es una receta cerrada, ¿sí? Es algo orientativo. Bien, por supuesto, como todo el plan tiene un enfoque relacional, ¿sí? Está vinculado con el tema que trabajamos. Van a ver que, como todo el plan que vienen desarrollando, ningún punto es parecido de un plan a otro. Probablemente algunas cosas sí, pero las técnicas se ajustan mucho a las personas o a las situaciones en las cuales vamos a trabajar. Sí, por eso los escenarios sociales son diversos y dinámicos. Esto tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Si uno va a trabajar con un grupo de personas, bueno, tiene que adecuar sus técnicas y su metodología a que ese grupo de personas pueda contarnos lo que nos interesa. No es lo mismo por ahí analizar un grupo abierto y al que uno tiene acceso con una institución que necesita permisos y demás. Entonces todo eso se va diagramando de acuerdo a las necesidades de cada trabajo, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos podemos pensar el método como un conjunto de procesos y procedimientos establecido y organizado para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos de una investigación o de una producción de conocimiento, ¿no? Para quienes realizan TIF de reflexión de prácticas o producción de diferentes productos comunicacionales. Y eso se diferencia de las técnicas. ¿Por qué? Porque las técnicas son instrumentos operativos con los cuales yo puedo trabajar mi TIF, ¿sí?
Es decir, el método aparece como algo más general, más orientativo, y las técnicas algo más preciso, algo que a mí me sirve como instrumento para obtener determinada información. Esta, les diría, es la principal distinción del texto que nos sirve en este momento, que es el armado del plan. Ya después van a ver que para eh, el armado de este punto en el TIF va a haber un desarrollo mayor, seguramente guiado por un director o una directora del trabajo, ¿no? Pero esta es una distinción importante. El, el texto también habla de los desafíos que implica este momento, ¿sí? Es, les diría, uno de los momentos más creativos del trabajo, porque hay una planificación previa, que es lo que uno hace en este momento, ¿no? En el plan, pero después eso se confronta con la realidad. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Supongamos que tengo que analizar cómo un grupo de personas familiares de chicos con discapacidad se juntan todas las semanas en un lugar a hacer actividades de manufacturas que después son vendidas para colaborar con determinada institución. Y supongamos que yo quiero acercarme a ese grupo, hacer una observación participante y hacer entrevistas. Fíjense que ahí ya mencioné dos técnicas. Ahora, puede ocurrir que de entrada yo quiera hacer entrevistas con las diferentes personas que hay ahí, familiares o personas con distintas discapacidades, y quizás lo que yo planifique al ir al lugar me dé cuenta que, por ejemplo, las personas no quieren hablar de sus historias porque no me conocen, porque es la primera vez que ven a la persona que va a investigar. Bueno, ese es un dato de la realidad. Es decir, yo puedo tener una planificación previa donde digo, bueno, sí, va a funcionar esto tranquilamente, pero una vez que esté ahí confrontando con la realidad de mi referente empírico, en ese momento, en ese lugar, quizás pueda notar que las técnicas fallan. Fíjense con este ejemplo simple que al aire ahora aparece, uno puede entender que si bien este es un momento de planificación previa, la puesta en práctica puede tener sus vaivenes, ¿no? Entonces uno puede tranquilamente pensar algo en el plan y después en el desarrollo quizás eso pueda tener alguna variación. Bien. ¿Por qué es importante explicitar el diseño metodológico? Bueno, esto tiene que ver con que nosotros venimos pensando algunos supuestos teóricos, algunas ideas. Ya vieron que en herramientas teórico-conceptuales aparecen las definiciones de las palabras claves, ¿no? Eso tiene que acompañarnos en el proceso. Pero este es el punto donde nosotros decimos cómo vamos a hacer lo que estamos prometiendo, entre comillas, en el plan. En el plan uno dice, bueno, en tal tema voy a hacer tal cosa, me acompañan estas ideas, me sumo a esta línea teórica. Hay todo un camino que uno viene construyendo. Bueno, pero este es el momento de pensar cómo lo voy a hacer. No solo pensarlo, también en 2 párrafos explicitarlo a quien lea nuestro plan después, ¿no? Entonces, acá es donde un poco se repasa qué estoy investigando, produciendo, reflexionando, para qué lo hago, para quiénes y cómo lo voy a hacer. Bien, esto seguramente lo vieron en metodología, no vamos a profundizar, pero sí está desarrollado en el texto. Es un buen momento también para recordar los enfoques metodológicos, ¿no? Tradicionalmente usamos 3, el enfoque cualitativo, el cuantitativo y la triangulación. En general, el enfoque cualitativo está más vinculado a las ciencias sociales, aunque no es exclusivo, obviamente. El cuantitativo tiene que ver con investigaciones o producciones de conocimiento con poblaciones más grandes, donde yo utilizo otro tipo de técnicas. Y la triangulación funciona muchas veces que implemento ambos enfoques. Por ejemplo, supongamos que tenemos no somos una persona, ¿no? Porque acá en el TIF ocurre que somos una persona y a veces es difícil pensar una triangulación o una investigación cuantitativa porque trabaja con poblaciones grandes, ¿no? Pero supongamos que somos un equipo como ahora de 20 y pico de personas
que tenemos que investigar qué piensa 3 barrios de la ciudad de Buenos Aires sobre la campaña de vacunación del sarampión, por ejemplo, ¿no? Un tema así X que podemos poner como ejemplo ahora. Bueno, ¿cómo afrontamos esa realidad? Es decir, estos 3 barrios donde vamos a estudiar eso. Seguramente pensaremos técnicas que abarquen toda esa población. Pueden haber encuestas, puede haber acercamiento en determinados puntos de los barrios donde algunos de los investigadores van, otros harán otras tareas, podemos hacer una encuesta online, podemos hacer sondeos en redes sociales o pensar encuestas telefónicas. Digo, uno empieza a pensar diferentes técnicas para poder abarcar ese tipo de población grande, ¿no? Entonces ahí sí uno está aplicando el enfoque cuantitativo y la triangulación, porque quizás hay algunas entrevistas en profundidad. Pero vamos a verlo en detalle para que se comprenda mejor. En general, el enfoque cualitativo, como les decía, tiene algunas técnicas bastante particulares. Acá están algunas de ellas. Observación participante, entrevistas en profundidad, grupos focales, entrevistas grupales, etnografías, análisis documental, entre otras. Y en el caso de las técnicas cuantitativas aparecen otras que acabo de mencionar en el ejemplo, ¿no? Encuestas, censos, muestreos de covariación entre variables, análisis documental, etc. Es decir, ya a simple vista podemos ver que todo lo vinculado con el método cualitativo busca cierta profundidad. Si yo me detengo a hablar con una persona en una entrevista en profundidad, bueno, la técnica describe que tengo que estar, que tener varios encuentros con esa persona, profundizar sobre una charla de diversos temas. Digo, no es que le pregunto 2 cositas y me voy, ¿sí? Entonces, la técnica busca profundidad. Ahora, si yo quiero saber solo 2 cositas y eso se transforma en una encuesta, probablemente sea una técnica cuantitativa. En este punto me gustaría que alguno de ustedes active el micrófono y me cuente qué está pensando en su punto de diseño metodológico y ahora al mencionar estas técnicas, ¿cuál les parece que puede servir para el trabajo? Adelante. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Marcos? Y a todos, pues, chiques, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que el enfoque metodológico, en mi caso, que voy a hacer una serie de podcasts en la Escuela de Danzas de La Plata, Uh-huh. va a ser cualitativo. Totalmente. El tema es que te quería preguntar es que el podcast puede tener imágenes, yo voy a poner imágenes en el podcast. Está bien. Así que digamos que en la planificación voy a poner todo lo que tengo que hacer para llegar a eso. Y las entrevistas también tengo que armar justamente en profundidad cuáles van a ser las preguntas. Yo lo que quiero es investigar, analizar cuáles son las subjetividades, tanto de las alumnas de las distintas carreras de la escuela, como de otras actividades del movimiento corporal que se realizan por fuera. Bien, mira, Por ejemplo, el contact. tomo lo que me estás diciendo y me imagino que hay al menos dos técnicas que puedes describir en este punto. Una es un análisis documental, porque preparar esas entrevistas y demás requiere todo un análisis de los temas con los que vas a dialogar, ¿no? Y otra es entrevistas. Ahora ahí hay que ver qué tipo de entrevistas. Acá está solo mencionado entrevistas en profundidad, pero hay entrevistas Sí, estructuradas, semiestructuradas, abiertas. sí. Esto, uno lo que tiene que hacer ahora es, bueno, a ver, revisemos la carpeta de metodología o los textos de metodología y encontrar... Etnografías también en el lugar. ¿Está bien? Claro, pero eso, De lo que recuerdo. etnografía sí, es una técnica que viene más de la antropología y requiere que uno esté en el lugar donde pasan las cosas. No sé si el podcast se va a grabar en un estudio, quizás. Si vos me decís voy al lugar donde la persona hace su actividad y ahí ocurre la Pero sí, grabación, podría ser.
pero sí, porque es en la Escuela de Danzas de La Plata y lo puedo grabar en un aula de la escuela. Ok, sí, si las condiciones para que Eh, quede bien el audio están, perfectamente. Pero digo, sí. eh, es como bastante intuitivo esto, ¿no? Ahora que estamos ya con una idea que se está desarrollando, que sé qué conceptos me acompañan, que va tomando forma, bueno, este punto es cómo lo voy a hacer. Entonces, bueno, ok, voy a hacer esta serie de podcast. Bueno, ¿cómo? Estoy pensando desde una metodología cualitativa y va a funcionar con entrevistas, este tipo de entrevistas definidas por tal autor, y también análisis documental donde se hará tal cosa y posiblemente haga etnografías, etcétera, etcétera. O sea, Perfecto. es ir como al hueso en estas 2 o 3 técnicas que uno está pensando en este momento. Que es un Está. momento inicial. Después con el TIF quizás te das cuenta que haciendo eh, las entrevistas también ocurre mucho de observación participante. Supongamos que entrevistas a alguien, pero antes vas a ver, no sé, una clase que da esa persona Tal o cual. cómo se desarrolla en un grupo. Bueno, también esa es otra técnica, ¿no? Yo creo que va a ser mucho más rico eso. Y te quiero hacer otra pregunta. Dime. En la parte de preproducción de los objetivos específicos, tengo que desarrollar toda la gestión administrativa que tengo que hacer para, para el podcast, la escuela, Al menos en una línea, en un digo, si tenés que pedir un permiso y titular. eso decís. Sí, sí, el titular. Sí, Gestiones administrativas para sí, poder o tener desarrollar los permisos institucionales en tal lugar para institución. poder grabar el podcast allí, Perfecto. pongamos. Digo, algo que dé a entender a que siempre el ejercicio es este, ¿no? Alguien que no es ninguno de nosotros va a leer ese plan en 5 minutos y tienen que entender por dónde va la planificación del trabajo. Entonces, si uno es más claro, mejor. Eh, Perfecto. Pero bien, me parece bien lo que planteas, así que adelante con eso. ¿Qué más, por Bueno, ejemplo, ahora puede pensar así en vivo? Marcos. Sí, adelante. Sí, yo dentro de lo que es la reflexión del trabajo del libro, que ya lo venís viendo, también entraría en un trabajo, en una técnica cualitativa, tanto con entrevistas como lo que sería análisis documental, que es las memorias que tengo guardadas de cómo trabajé el trabajo, o sea, el diario, esa especie de bitácora que me hice de cada entrevista, todo mi sensación en ese momento. Totalmente. Sí, incluso ahí uno ahora lo adelanta, ¿no? En un párrafo, pero este punto es muy importante en los TIF para después, por ejemplo, graficar de alguna manera con fotos. Eh, les puede pasar que uno tenga, no sé, un librito anotando cosas, después fue a un lugar y anotó en otro lado, después se hizo un blog de notas en el celular, después no sé qué cosa, tiene un drive donde se ve. Bueno, todo eso de repente después también uno puede tomar fotos y mostrarlo, ¿no? En un trabajo final. De hecho, es muy Bien. interesante que aparezca algo más que texto en un trabajo final. En el plan no, porque tiene esas 5 páginas, ¿no? Es como muy administrativo, pero en un TIFF sí. Y después Perdón, no sé perdón si que esto consulto entraría en sobre un eso. enfoque cuantitativo o no, el decir que la cantidad exacta de unidades del libro que se produjeron y que se agotó. No sé si eso es un dato cualitativo o cuantitativo. No te entendí, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ¿fueron cuántos? Creo que fueron 500 libros y se vendieron los 500. O sea, ese dato de que el libro está agotado en sí. No, no, yo no lo pensaría como cuantitativo, porque en general esto es para pensar las técnicas que nosotros vamos a utilizar, no qué pasó, por ejemplo, con la venta del libro. No lo, no lo pensaría en ese sentido. O sea, no es la idea, o sea, la idea no es hablar de recaudación, porque en realidad la venta se dio al centro de excombatientes de Chivilcoy, o sea que no me interesa saber cuánto ganaron, o sea, era algo para ellos. Simplemente el único dato que me interesa es, se produjeron X cantidad de libros y esa cantidad de libros se vendió, se agotó.
Por eso, pero es un Están, dato. No es que vos tenés que definir una técnica para tener ese dato, ya es un dato de la realidad. claro, perfecto. O sea, es un dato cualitativo, digamos, Objetivo, por claro, decirlo. sí. Digo, Objetivo. es un dato objetivo, no hace falta definirlo en este punto, ¿no? Ya viene dado, o sea, Bien, escapa a vos. Acá uno tiene que definir las técnicas que va a usar para producir conocimiento. En realidad eso es externo. Es algo que te dicen más, se vendió tanto o no se vendió tanto. un dato de color para Sí. ponerlo de una manera. Ujú. Alguien Bien. habló cuando estabas recién terminando una oración, no sé si justo querían comentar Sí, algo. era sobre esto, interrumpí yo, que Ah, para mí no era una técnica metodológica, digamos. claro, Pero exacto. Sí, era un dato objetivo. Bien, ¿querés poner tu diseño metodológico en palabras? sí, pero hubo gente que levantó la mano antes, no sé Ah, cómo. bueno, adelante. Yo justo esa parte no la estoy viendo. Marcos, buen día. Buen día, ¿Cómo andás? Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí volví Marcos, a mi duda verlos. era, bueno, la descripción de práctica del ciclo Se te diseñando. escucha muy lejos, Cristian, acércate al micrófono. ¿Acá me escuchás? Mejor, sí, decime. No, el mío sería el método cuantitativo por las entrevistas ya realizadas ahí en el ciclo, más que todo. Porque ya están realizadas y lo tomo desde del periodo de pandemia. Y después serían como las técnicas que se fueron realizando en cada entrevista. Eh, Me parece que no es que yo tendría que realizarlo, las sigo realizando, pero eh, me parece que enfocaría más en los métodos cuantitativos. En realidad esas entrevistas es parte de tu trabajo, digamos. Lo que ahora hay Eh, que pensar es, bueno, esa revisión que quiero hacer en el funcionamiento de esta producción cultural que venís desarrollando, etcétera. ¿Cómo la hago? ¿No? O sea, ¿cómo le explico a alguien que voy a analizar eso? A veces una técnica nos ayuda a pensar eso. Otras veces lo tengo que construir. Entonces, por ejemplo, no sé, vos estás viendo, tienen diferentes cifras estoy inventando, ¿no? Pero supongamos tenés diferentes cifras o datos de tu sitio web, seguramente sí, de las redes sociales, de qué funcionó mejor, de qué no, de qué pasó en ese tiempo, cuánta gente veía esos contenidos. Bueno, todo eso es un análisis documental. Entonces, de sí, repente, en este punto puedes poner que se va a hacer un análisis documental sobre todo eso, pero también de repente puede aparecer otra técnica. Supongamos que estás revisando eso y decís, tal persona que en ese momento trabajó conmigo, por ahí puedo tener otro punto de vista, le voy a hacer una entrevista. Bueno, entonces en este punto también puedes poner que vas a utilizar un tipo de entrevista periodística, por ejemplo, que es también una de las opciones de herramientas, y, y lo escribís ahí. Pero no es definir las entrevistas que ya hiciste, eso está, no, esa es la no, no, realidad. Lo que tengo que decir no, es cómo voy a hacer esto. claro, ¿cómo voy a hacer? Entonces, en principio tenés análisis documental, en principio puede aparecer alguna entrevista, pueden haber No, otras, ¿sí? sí, sí, perfecto. Pero bueno, ahora es el momento de empezar a definirlas. Vale, gracias. ¿Quién seguía, Damián? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mi trabajo es un trabajo de una producción audiovisual sobre el mototurismo en la provincia de Buenos Aires. Entonces me quedó como una duda con respecto a los métodos y técnicas. Si bien el trabajo propiamente dicho va a ser audiovisual, una producción, eh, no me queda claro qué método. O sea, si la entrevista ya es la técnica, pero no entiendo lo del método. No sé si me lo puedes aclarar, porque la verdad que no me quedó muy claro. No, en general los métodos están divididos en cualitativo, cuantitativo y triangulación. En tu Sí, caso, como en la mayoría de los que hacemos ciencias sociales, es el método cualitativo. Uno busca profundidad, digamos.
No, me distraje. No, te quiero decir, Perdón. no vas a buscar, no pasa nada. No vas a buscar algo cuantitativo en pensar, por ejemplo, ese tema en, no sé, qué pasa en Latinoamérica y cifras así. No, o sea, no, ese no es tu tipo de análisis. Más bien vas a ver cómo es esta ruta y esta gente que hace eso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces buscas profundidad, buscas una descripción, sobre todo en un documental. Entonces es del tipo cualitativo. Entonces me imagino que en el diseño metodológico vas a definir el método cualitativo citando a un autor, que eso lo van a encontrar todo en el texto que está en el encuentro para hoy. Y también, si en el desarrollo del documental vas a hacer, por ejemplo, no sé, la construcción de un guión, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo estás pensando? Es el momento de describirlo. Si es un documental donde tiene, por ejemplo, inserts de determinadas entrevistas, bueno, también hay que decir qué tipo de entrevistas vas a usar. Eso, definir cómo lo vas a hacer. Ahí justo te muteaste. Perdón. Entonces sería, por ejemplo, la parte, lo que sería la entrevista. Básicamente lo que yo estoy pensando en mi cabeza en este momento es la producción documental basado en entrevistas. Entonces eso sería la técnica. Exactamente. Ahora, tenés que ver entre todos los tipos de entrevistas que están conceptualizadas, cuál te sirve mejor para vos. Sí. Entonces hay que revisar los textos que ofrecemos acá en la materia y demás y ver si te conviene una entrevista periodística, si es una entrevista estructurada, si es una abierta, semiabierta, cerrada. Digo, todos los tipos de entrevistas que tienen su variación, ¿sí? Ok, Porque ok. hay diferentes maneras de abordar una entrevista. Uno puede, por ejemplo, tener una entrevista, como decíamos hoy, en profundidad. Eso requiere que uno tenga varios encuentros con una persona. Supongamos que me decís, no, mira, para el documental puedo, no sé, a cada persona la veo una única vez. Bueno, esa la descartamos. Supongamos que la persona puede solo media hora. Bueno, tampoco va a ser una entrevista etnográfica donde requiere que uno esté más tiempo, ¿sí? Pero para definir eso uno tiene que primero ver las definiciones de la técnica. Probablemente te sirva una entrevista periodística con la definición de Jorge Alperín que detalla tal y tal cosa. Bueno, eso es lo que se pone en el punto de diseño metodológico. Perfecto. Bien. Es simplemente repasar Bueno, textos y ver cuál pensás que puede ser la técnica que más te serviría para tu producto en este caso. ok. Listo. Muchas gracias. De nada. No sé si estaba Ana o Esteban, que ambos levantaron la mano, o Noelia. Me mando, hola. Esteban. Pienso, a ver si entendí. Un método para responder a un objetivo específico tiene que tener cierta coherencia, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo estoy haciendo reflexión de prácticas en una facultad, de la creación de un área de comunicación y cómo se inserta el comunicador, cuál es el rol. Uh-huh. Entonces tengo uno de los objetivos específicos es analizar el cambio producido en las publicaciones de redes sociales y medios de comunicación a partir de la intervención, y un poco más largo. Entonces pensaba como metodología para responder a ese objetivo en particular, pongo un ejemplo, una auditoría de redes sociales. Uh-huh. Ahí podría pensarse, por más que sea súper micro, como algo, una triangulación, porque yo tengo que chequear el antes y el después, y el durante también, de Sí. cantidades de usuarios, de comentarios, del engagement, de un montón de cuestiones, pero a la vez tengo que hacer una especie de análisis discursivo, si querés, o de contenido, Uh-huh. que sería cualitativo sobre la misma plataforma. Sí. Y quiero saber si es uno cuantitativo y va disgregado, separado, o si es un análisis triangular, si es un análisis, una triangulación. Sí, yo creo ¿Lo que puedo tomar así? sí, totalmente. Cuando veas en profundidad el texto vas a ver que triangulación muchas veces es, digamos, no tiene un 50 y un 50 de cada método, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, uno puede estar anclado en un trabajo más de un perfil cualitativo, como el tuyo,
pero toma elementos del método cuantitativo. Por ejemplo, en el análisis de estas cifras que a vos te importan porque estás comparando diferentes momentos y usos. Pero para que te des una idea, hay un montón de técnicas que podrían servirte. Por ejemplo, supongamos que más allá de esta comparación, hay otra búsqueda de datos. No sé, hay por ejemplo, una autora, Christine Hein, que habla de etnografía virtual. Es decir, te da la posibilidad de pensar la etnografía como algo más de lo presencial en un espacio virtual. Supongamos que sea algunas páginas que acompañen no sé si es tu caso igual, porque vos estás como con algo muy preciso, pero tiene que ver con eso. Por lo general hay muchas técnicas no tan visibles que pueden ayudarnos. Pero Dale, respondiendo gracias. a tu pregunta, sí, yo creo que eso es una triangulación y si bien tiene un peso más cualitativo, está bueno mencionar que va a haber ahí un análisis documental. De datos más duros. Exacto, sí, de cifras, ¿no? Muy redes Números. sociales, números, sí. Más tirado al marketing, capaz sería esa parte que a una cuestión de la análisis. Sí, ¿No? sí. El tema es, en 2, 3 renglones, uno tiene que explicar eso acá. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, se va a tomar tal momento y tal momento, se va a comparar con determinadas cifras, con las impresiones, digo, depende de la red Esto social. lo ponemos a esto yo, auditoría de redes sociales, aclaro qué Exactamente, cosas voy a auditar, entre comillas. sí. Gracias. De nada. Ana, ¿querés seguir vos? Ahí estás, Hola, buen día, ¿cómo están todos? todo bien. A ver, me alegro, estoy revisando, estaba un poquito desarmada, pero porque estoy haciendo algunos cambios en base a lo que están contando. Y la otra vez con Fernando, mientras veíamos cuestiones de los objetivos, el de los objetivos me dijo, mira, esto pasalo a métodos y técnicas. Y también encontré, en base a lo que acabas de decir, algo con respecto al antecedente sobre el análisis cualitativo. A ver, entonces lo plasmé al documento para que después acomodarlo, ¿no? Entonces sería, en mi caso, que es la realización de un libro, en principio digital, Sí. que se va a centrar en la historia de un vecino del barrio que gracias a su obra se pudo construir un jardín de infantes, ¿no? Que actualmente funciona. Entonces, acá dice, realizar entrevistas a quienes convivieron con el protagonista, que son vecinos, vecinas, vecines del plantel laboral también de la institución y directivos, directivas que fueron parte del proceso. Yo le incorporé a aclarar el tipo de entrevista que veo que se lo comentaste recién al otro compañero, ¿no? Y hay que definir también cuál autor, en ese caso, autora, Sí. bajo qué definición. Bien. O sea, eso estaría bien dentro de métodos, ese punto. Exacto. Sí, ya está Ahí está, definiendo genial, una ahí técnica. está. Bárbaro. Después, de antecedentes, ahí me lo anoté, acá abajo, entre paréntesis, lo que había hecho para la tarea. En tanto, la técnica metodológica que pueda ser utilizada como insumo para mi TIF se sustenta en un análisis cualitativo. El trabajo que yo obtuve, que era sobre, fue como una investigación sobre la construcción de un canal, Pampero TV, Sí. y esta persona, para poder hacer el trabajo, hizo muchas entrevistas al plantel laboral, ¿no? Entonces, en base a eso, obtuvo un montón de datos. Lo que explico acá, ¿no? Entrevista, lo que hizo para el análisis cualitativo, la entrevista en profundidad de los diferentes actores intervinientes sobre quienes la autora analizó sus representaciones, opiniones, posicionamientos y subjetividades en relación con sus labores dentro del noticiero, ¿no? Sería algo así, mi análisis cualitativo, pero volcado al tipo de entrevistas que voy a hacer. Sí, a ver, está bueno el ejemplo porque
mucho de lo que buscamos en antecedentes, tanto como para herramientas teórico-conceptuales, sirve para métodos y técnicas, o diseño metodológico, que son las dos maneras de llamar este punto. Entonces, acá lo que tuviste fue como el primer acercamiento a la definición de entrevistas en profundidad en ese TIF, ¿no? El tema es si eso es lo que a vos te va a servir. Este es el momento en el que nos preguntamos. Vuelvo al ejemplo. Pueden ser entrevistas. Ahora, ¿serán en profundidad? Digo, voy a hablar... en la definición de esa técnica incluye que uno habla varias veces con la persona sobre un tema. Me voy a encontrar varias veces con vecinos, gente que trabaja en instituciones, directivos, etcétera, para hablar de este caso. O por ahí veo una sola vez a esas personas. Quizás con ese... Digo, ahora no tenés la respuesta, pero sospechando que por ahí la gente no se pueda juntar mucho, hay que ver que una definición de entrevista que sea de un único encuentro. Te doy otro caso. Supongamos que vos decís, mira, estuve hablando y hay, no sé, un grupo de 5 personas con las que podría juntarme para hablar de... se me fue el nombre del señor... Herlein, ahí de está. Don Emilio. De Don Emilio, exacto. De la vida de aspectos de la vida de Don Emilio. Bueno, ¿sabes qué? Puede haber una técnica que se llama Focus Group que te puede servir. ¿Qué implica esta técnica? Juntar a distintas personas en un mismo lugar y tener una cita, digamos. Después encontrar la definición, ¿no? Pero a grandes rasgos, una de las características de esta técnica es que no son entrevistas a todos, pero sí todos pueden hablar de un tema. Supongamos que sea la vida de esta persona. Entonces yo elijo algunos títulos o palabras claves para ese momento, voy planteando los ítems y la gente habla lo que recuerda, quiere, siente sobre eso. Y yo, por supuesto, voy grabando eso y después será mi registro para analizar, ¿no? Eso me parece muy valioso en un caso así, porque... supongamos, vos podés decir, bueno, voy a elegir, no sé, los principales recuerdos que tienen de él, qué pensaban de su manera de ser y, no sé, de su identidad. Y entonces yo, como moderador, en los focus groups siempre hay un moderador, puedo decir, bueno, hoy vamos a hablar de este señor. ¿Cuál es el primer recuerdo que se les viene a la mente? Y te callás. Y la gente va a empezar a hablar. Ese es un focus group. Después al rato tiro otro ítem y la gente opina sobre eso. No hay un orden. En general se sigue lo que ocurre ahí. Te doy un ejemplo, ¿sí? No tiene tampoco que ser. Pero digo, es como para pensar que muchas técnicas pueden aportar al tema que uno va a hacer. El tema es si uno puede hacerlas, si están los medios y además si uno también se siente cómodo en eso, ¿no? Bien, sí, no, y creo que va un poco por ese camino porque sin saber que esto estaba pasando, cuando hablé con algunas personas que trabajan ahí, que lo han conocido y que han trabajado en la época que él estaba merodeando siempre por el jardín y por la escuela, y sí, salían estas cosas, ¿no? Yo sin querer preguntaba de ese modo, salía en la conversación y me acuerdo que una mujer que es la que hoy le hace el desayuno a las alitas, ¿no? Entre ellos mi hijo, y me dijo, a mí Don Emilio me enseñó a hacer el pan. Mirá. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, me parece que sí, que va por ese lado y voy a seguir analizando otras opciones. Buenísimo. Sí, me hiciste acordar de esa situación. Sí. Que no solamente era lo otro, ¿no? La cuestión de cómo fue el proceso de construir un jardín, sino que él también intervenía en estos detalles, ¿no? De lo diario, del funcionamiento del jardín, ¿no? Él estaba muy atrás por ejemplo, del comedor, de que no faltara nunca alimentos, ¿no? Es lo que más se cuenta. Y bueno, surgió esto. Así que, bárbaro. Y después abajo también hablábamos con Fernando esto de recopilar registros fotográficos y de documentación que acompañan los relatos, que también como un método o técnica. Sí. Eso va también ahí. Sí, totalmente. Te iba a decir que además de fotos y demás, supongamos que, no sé,
encontraste o haces un análisis, todo esto forma parte de un análisis documental, ¿no? O encontrás diferentes relatos orales, ¿no? Como cosas cortitas que cuenta la gente o contó en algún momento, o alguien dijo que no sé quién dijo tal cosa. Recopilar eso también es una forma de análisis documental. Pero sí, está súper encaminado, digo, esto con las definiciones de técnica y método cualitativo, es listo, ya el punto está hecho, simplemente hay que sintetizarlo. Bien, entonces, y en cuantitativo, porque estoy un poco perdida con eso. A ver, No, me es que pasa un poco lo que el compañero anterior. Es que creo que no aplica acá, porque estás como en un caso Listo. muy puntual. No, es un trabajo súper Bien, cualitativo, busca bueno. profundidad, saber más de alguien en este caso, ¿no? Claro, de un alguien y un cómo. Exacto. De un cómo hizo, ¿no? Ujú. Eso, bueno. O sea que quedaría ahí, o tengo que agregar esto nada más, lo que anotamos, y no estaría faltando nada. En principio no, simplemente hay que como darle otra formita al texto, ¿no? Pero Sí, perfecto. va bien. Bueno, sí, Bueno. todo mi documento está así, está hecho con retazos y bueno, todavía falta. Espero Bueno, este fin de semana poder hacerlo. claro, de darle Gracias. como un mismo registro a todo, ¿viste? Ya apropiándote de las cosas, digamos. Bárbaro. Bueno, Gracias. buen avance, Ana. Sigue Noelia, Gracias. adelante. Bueno, buen día a todos. Perdón que estoy un poco engripada. Me contagió el compañero, me parece, el otro día. A la distancia. Sí. Bueno, estoy como Ana y como el compañero anterior, viendo si es cuantitativo o cualitativo el método. En el caso mío es la creación de un taller de puerperio, de mujeres que están atravesando puerperio, para visibilizar esta situación en primera persona, para poner este tramo, este puerperio, pero en sus propias palabras, que lo cuenten ellas, contado desde ellas. Claramente acá, al hacer un taller, vamos a utilizar observación en principio para ver el grupo con el que vamos a trabajar. Voy a hacer entrevistas con profesionales de la salud mental. El disparador de este taller surgió justamente por eso, por todas las afecciones de salud mental que suelen suceder en esta etapa y quedan invisibilizadas por el relato romántico de que durante el puerperio, nada, tenés heroína espléndida, y bueno, en casos particulares, de situaciones personales y de amigas también, han surgido muchas cuestiones de salud mental que no se abordan porque se trabaja por ahí más de una mirada biologicista sobre el puerperio. Entonces, bueno, la idea es hacer entrevistas, encuentros y, bueno, propiamente el taller. Ahora bien, mi pregunta es, si yo incorporo, porque esto lo fui pensando mientras escuchaba, por ejemplo, un censo, si es que llegara a encontrar un censo sobre incidencias en patologías de salud mental en mujeres mientras transitan puerperio. Si yo incorporo, por ejemplo, una o dos técnicas del método cuantitativo, ¿eso me definiría como triangulación o no? Me sigo manteniendo en cualitativo, pero utilizando herramientas del cuantitativo. No sé si me explico. No, entiendo, pero vos no vas a hacer un censo. En todo caso, eso lo encontrás y va a ser un dato que a vos te va a servir. ¿O no? Okay. Acá hay que definir lo que uno va a hacer. Si a mí algo que fue hecho con una técnica cuantitativa ahora me sirve como dato, yo tomo el dato, no tengo que definir esa técnica porque lo hizo otra persona. Acá yo solo tengo que definir las técnicas de lo que voy a hacer, que es lo que vos dijiste al comienzo, observación, entrevistas, el diseño del taller. Punto. Después todo lo demás son insumos que a vos te sirven. Sí, se puede. Yo hace varios años que me vine dando vuelta a este tema, justamente, ya te digo, por un par de cosas que salieron, hice una encuesta, sin querer, la hice en un drive y sin querer se empezó a viralizar, me respondió más de 100 chicas, en donde, bueno, justamente todas sabíamos que era el puerperio desde lo teórico, pero al momento que lo atravesamos fue algo completamente diferente. Si yo utilizara una o dos encuestas de este tipo, lo mismo, ¿me pasaría que ya es cuantitativo o sea una triangulación o no? No, a ver, podría ser una triangulación porque usas técnicas del cuantitativo, pero yo creo que no es necesariamente un cambio. O sea, tu base es cualitativa. O sea, ahí no se enrosquen mucho, después pueden repasar en el texto la definición, pero
Yo creo que si uno utiliza un par de técnicas como una encuesta y demás del cuantitativo, no te define como método cuantitativo en general, o sea, es solo un aporte. Así que uno puede definir el cualitativo y en todo caso triangulación para dar a entender que comprende que el mix de técnicas se denomina triangulación, pero tampoco es que esa encuesta va a ser la base. Tu base va a ser este otro desarrollo que decíamos, con lo cual tiene más peso lo cualitativo. Genial. Te hago una sola pregunta, te aprovecho, no es de esto en particular, pero es algo que me generó una tensión mientras estuve transitando este trayecto. Para poder cerrar la idea, me junté con una colega nuestra, una chica que se recibió hace muchos años en la PAGU, que estudió conmigo. Ella está trabajando en la dirección de género acá de la MUNI. Y ella me dijo, mira, si vos no puedes ir por este camino, vamos por acá, pero quédate tranquila que la viabilidad del proyecto se puede hacer en alguna dependencia de la MUNI, con género, trabajando desde género. Ahora bien, yo le comenté que el taller salga un producto hecho por las mismas personas que asistan, por estas chicas, estas personas, estas mujeres puérperas. Y ella en su momento me dijo, yo no me pondría tan ambiciosa con el producto, me focalizaría en el taller, me dice, y el producto puede ser algo más sencillo y concreto, como un afiche final, en donde ellas puedan expresar frases, sentimientos, una historia. Me dice, el producto no tiene por qué ser algo tan amplio como un podcast, como algo audiovisual. Entonces ahí me generó esto de decir, bueno, producto así, me serviría como un afiche, por decirte, bien elaborado, pero como un producto final del taller. Sí, a ver, tu caso, ¿quién lo sigue? Fer, ¿no? ¿O Lucas? Sí. Fer. ¿Ese taller ya está en funcionamiento o vos lo estás diseñando? Lo estoy diseñando para aplicarlo. Serían 4 encuentros. Ese es tu TIF, ese es tu producto. No es necesario después hacer otro. El producto que vos prometés en el trabajo es el taller de 4 encuentros, cómo lo vas a hacer, que en este punto justamente vas a poner qué técnicas te sirven como insumo, etc. Ese es tu producto, listo. Es la planificación del taller. No lo tenés que llevar a cabo para que ese sea tu TIF. Tu TIF es la planificación de ese producto, explicando todo lo que va a ocurrir, con todo el background que uno tiene, con lo que está pensando, con lo que podría pasar. Pero es eso. Después lo que sucede en la aplicación y si de ahí surge un producto, ya te diría que es otro TIF u otra cosa, que está buenísimo que ocurra, pero que... Claro, eso me lo planteaba, me dice, lo podemos repetir, hablamos con la MUNI, yo como que empecé a pensar y dije, bueno, no, pará, necesitaba organizar esto. No, todo eso es externo a a este momento, por eso no te pongas presión con eso. Vos ahora lo que estás pensando es de planificar ese taller, bueno, listo, ese es tu TIF. No, lo demás puede ser otra cosa, pero no lo estás prometiendo acá, así que no forma parte del trabajo. Para quitar presión. Muchísimas gracias. Por nada, Noelia. Bueno, ¿quién más está pensando ahí sus técnicas de acuerdo a esta charla que tenemos hoy? Acá Juliana dice, no puedo hablar, pero quería saber si el diseño del libro sería también parte del diseño metodológico. Bueno, en realidad más que el diseño del libro es qué cosas o cómo se construye el libro, ¿no? Sí, en este punto hay que explicarlo. Digo, uno puede explicar que el libro puede tener tal forma, tales características o que va a ser construido de determinada manera. Bien, ¿quién más quiere comentar su punto de diseño metodológico, métodos y técnicas? Mientras se organizan, se lo iba a comentar antes, pero no quería ocupar tiempo a Noelia. Por ahí le sirve, no sé si puedo hacerlo, Marcos, si Noelia está ahí todavía. Sí. Con respecto a su tema, yo estoy en un grupo hace un tiempo que a mí me sirvió mucho, capaz que ella también está, porque somos muchas mujeres, y de madres, algunas ya, bueno, el puerperio hoy se sabe que no tiene quizás un periodo determinado y son alrededor de entre 400 y 500 mujeres, es un grupo de WhatsApp donde se hace todo tipo de intercambios y se ha hablado muchísimo y ahí se visibiliza la necesidad a veces de este tipo de talleres o acompañamientos en ese periodo, ¿no?
Así que si ella quiere, yo le puedo pasar el link como para sumarse al grupo, se tiene que presentar, contar cómo llegó ahí, y porque si necesita hacer alguna encuesta o para cualquier cosa que necesite, puede consultar porque es un hermoso espacio. Es más, en algún momento lo pensé como tema de TIF también, pero bueno, decidí quedarme como participante nomás del grupo y elegí este tema. Así que, Noelia, no sé si estás ahí escuchando, si querés yo te lo paso, me avisás después por mensaje y te paso el link, si es que te sirve. Sí, de una, me viene todo insumo, me viene más que nada para empujar y alentar también. Claro, buenísimo, y ahí podés hacer preguntas, son súper amorosas, pasa de todo en el grupo. Y es un grupo de intercambio, de venta, de compra, se pasan datos de alquileres, se pasan datos de hospitales. Bueno, lo más importante es vacunación, o sea, cuestiones de salud, y la salud mental a la orden del día. Y o sea, el apoyo que se recibe ahí no lo encontrás en ninguna otra red, así que creo que te va a servir mucho para tu trabajo. Bueno, un montón. Y bueno, falta justamente eso, falta red, falta apoyo, y bueno, ¿qué podemos dar desde la comunicación para subsanar esto que de otro lado no se está dando? Totalmente, sí, así que en buena hora que ya se empieza a abrir el abanico, no, por favor. Ahí no sé cómo hacer para pasártelo, porque no lo puedo tampoco pasárselo todo, para no ponerlo acá en el mensaje. Busco el mail y por tu mail, y te mando. Dale, Ana Belén Perl, así, sin el Martín, ahí lo encontré. Gracias. Buenísimo el aporte, gracias Ana y éxitos, Noelia. Está Giselle, que había levantado la mano, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Hola a todos, perdón por el sonido y el eco, pero se me complicó, conectarme de temprano porque estoy trabajando y hoy sí no pude escuchar estos diálogos, como estoy muy intermitente, me estoy perdiendo, pero justamente por eso, discúlpenme que no pude escuchar esta primera parte, que es la más importante para poder pensar con la explicación, pero lo que me preocupa a mí, en este caso igual, a pesar de no poder escuchar, quería consultarlo. Cómo pensar técnicas y métodos, en el caso particular, que es un libro de poesía que escribo desde mis experiencias personales. Como que hay otros trabajos, yo antes había hecho un TIF que tenía sus métodos y técnicas, tenía un marco teórico que estaba pegado a lo metodológico, entonces estaba todo cerradito. Esto es completamente nuevo para mí, estoy como que me siento muy perdida, porque yo puedo tomar algunas cosas de los antecedentes para la parte teórica, pero la parte metodológica como que lo veo como muy en el aire, no sé cómo operar. Entiendo. Mira, justo abrí tu plan para verlo, lo sigue Fer, por lo que estoy viendo. Mira, hay algunos planes donde este punto es muy personal, como el tuyo. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cómo escribís poesías? ¿Cómo podés contarle eso a otra persona? Cada uno tiene su método. Entonces, supongamos que dentro de la poesía, género y desigualdad, que son tus conceptos donde vas a pivotear, aparece un método tuyo que vos decís, mira, lo que hago por lo general es voy haciendo ítems de ideas, eso después, no sé, hay un momento en el día que me pongo a escribir eso, pero me funciona mejor la noche por tal cosa, escribo, después eso lo lee otra persona, que es mi referente del mundo de la escritura, después tengo sus devoluciones, esto después se transforma en varios textos, pero de ahí hago una curaduría y no sé qué. Yo estoy contando ahí un cómo se hace algo, ¿no? Que ahora obviamente yo inventé. Pero vos ahí tenés que contar algo de eso. ¿Cómo pensás que vas a hacer este producto? Sí. Y eso sería una técnica, eso sería el tipo de técnicas dentro de un método cualitativo, sería. Sí, eso es un análisis documental. Y supongamos que vos decís no, y además me remito a casos concretos y hay algunas personas que me cuentan cosas, yo eso lo ficciono y se transforma en este texto. Bueno, eso que me llega a otras personas puede ser a través de una entrevista, puede ser a través de una observación. Por eso te digo. Claro, eso. Por ejemplo, ¿no? Yo normalmente escribo cuando algún hecho de la realidad, el
estoy situada en la interpela, ya sea, no sé, ir caminando, llevar una causa a una fiscalía, donde yo trabajo, y ver una movilización, donde cerrando todas las puertas, porque los manifestantes pueden entrar, eso me puede a mí disparar una escritura o un hecho personal, pero normalmente son cosas vivenciales, experimento, y me surge el impulso de escribir en función de eso, por ejemplo, cuando son... Bueno, totalmente. Entonces eso es sí o sí, por lo que decís, una observación participante o no. Después hay que ver qué tipo de técnica, pero esa, por ejemplo, podría ser una técnica para mencionar en este punto. Pero después también contar cómo es la escritura, cómo es tu tipo de escritura. O supongamos que decís, no, mira, para algunos de los casos que tomo en este poemario, hay 2 personas que entrevisté en algún momento. Bueno, ¿qué tipo de entrevista fue? Lo utilizo y lo menciono acá. Claro. Es un punto donde uno dice cómo va a ser lo que va a hacer. No siempre hay una receta desde una definición de otro autor, ¿no? Claro. Bien, o sea que puedo... Y eso, digamos, en el plan, solo lo tengo que esbozar, porque eso va a ser el desarrollo de la tesis, pero acá tengo que explicar más o menos cómo voy a generar, cómo voy a escribir esas poesías, y eso te quede algo más como reducido, mencionando. Sí. Son 2 o 3 párrafos, como todo el plan, ¿no? Algo bien escueto, pero como Bien. un adelanto que después se va a profundizar en el TIF. Bien, bueno, perfecto, listo. Porque yo lo que hizo, como que después a veces me confundí, bueno, tendré que analizar mi escritura, pero ya es un análisis de discurso, otra cosa, que me diga el objeto del plan, ya es otra cosa. Yo lo que estoy produciendo es un libro, entonces tengo que pensar en esa producción del libro, y decir, bueno, ¿cómo lo justifico eso? Exacto. Así que, bueno, gracias porque me estoy orientando en eso para no cambiar, porque si no termino cambiando de tesis directamente. Si voy a un análisis discursivo que no... Sí, no. A ver, ya llegamos hasta acá con esto, continuamos con esto. No es el momento de cambiar ahora de TIF. Bueno, salvo que varíe totalmente el tema, pero digo, tu interés sigue siendo el mismo, así que adelante con lo que está. Sí, no, como que me confundía eso de cómo justificarlo. Entonces, bueno, es eso, permitir un poco de que es algo diferente y que lo tengo que pensar en función de eso, de la producción. Totalmente. Así que, gracias. No, por favor. Bueno, el encuentro está grabado. Vamos a dejar acá. Cualquier duda, saben que pueden escribirnos. Este es el último punto que faltaba de escribir del plan. El resto ya está. Así que yo les diría que aprovechen el fin de largo y tómense algún momento para esto. Como decía Ana Belén, transformar algo que está escrito. Está puesto así en el plan, pero ahora hay que darle como un registro más personal, ordenar los puntos y las cosas que faltan, y tratar de que el miércoles sea lo más completo posible, ¿no? Obviamente ahí va a haber alguna sugerencia nuestra y demás en esta ida y vuelta que siempre tenemos, pero piensen que ese sería el plan terminado. Y sobre eso generar una mejora, ¿no? Que después uno va a extender un par de días eso. Pero de acá al miércoles es trabajo. Tiempo de estar sentados, escribiendo, pensando, matecito, café, lo que sea, al momento del día que quieran, del fin de que puedan, pero ponerle energía, ¿sí? Así que después esperamos eso. Bueno, perdón, Marcos, perdón, ¿puedo hacer una dime. consulta? Sí. Entré un poquito más tarde. La modalidad para entregarlo es a través del correo. O sea, en el aula, perdón. Es lo que están haciendo en el Drive. Queda ahí. Lo que estamos haciendo, queda ahí. Sí. Ahí. Nosotros el miércoles accedemos ahí y entendemos que esa es la versión final. Perfecto. Y otra consultita respecto a las herramientas teóricas. En esta instancia, más o menos cuántas. Yo, respecto a mi marco teórico, estoy haciendo todo como si fuera desde el principio, desde qué lugar quiero hacer mi investigación, desde la expresión corporal, y voy desarrollando los conceptos de las palabras claves a partir de ahí. Está bien yo tengo 3, 4 más o menos autores. Sí. Son tus palabras claves, son tus palabras claves, no pensemos en cantidades. ¿Es eso? Es eso, es lo que hay ahora en el plan. Si después uno al leer piensa que se podría retomar algo, va a ser una sugerencia, pero ahora con lo que hay avanzamos.
Y en esta instancia tampoco tengo definido a quiénes le haría las entrevistas. Lo tengo en general. Y ya algunas personas sé que las voy a entrevistar y ya les avisé, pero bueno, no lo tengo bien abrochado como para nombrar nombre, fechas, cuestiones más No, puede concretas. ser uno puede decir que está pensando en opciones, pero tampoco después tiene que ser eso, o sea, puede ser solo un adelanto. No hay que, no es obligatorio explicitar quiénes van a ser tus entrevistados, digamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias No, a por todos. favor. Antes de ¿Qué cortar, tal? Stacy, sí. Sí, yo quería consultar porque en las referencias bibliográficas yo puse todo lo que leí que para mí entra, pero no lo mencioné o sea, mencioné unos cuantos nada más en el plan. No sé si van solo los que mencioné en las referencias o todos. Vos decís en la bibliografía del plan. Ajá, sí, sí. Ahí aparece todos los autores y autoras que hayamos mencionado en algún lugar del plan. Ajá. Si alguien nos parecía que nos iba a servir, pero finalmente no quedó en el plan, no va en bibliografía. Ok. Bueno. Ok, gracias. Por nada. Bueno, que tengan lindo viernes, buenos avances y nos leemos el miércoles. Adiós. Oh, perdón.